Con ustedes, la voz de la resistencia ecuatoriana, Emilio Palacio en Internet, en vivo desde Miami, por radionex.com. Buenos días, nuevamente con ustedes. En Ecuador es carnaval, hoy 12 de febrero, la gente está descansando, está en la playa, está paseando, está bien, lo pensaron ellos también muy bien, hicieron las elecciones justo en la semana del carnaval, de tal manera que prácticamente la oposición no pueda utilizar los últimos días para decir lo que tenía que decir. No puede decir la oposición, por ejemplo, que faltan 43 días para el cierre, la venta, la liquidación. No sabemos qué cosa vaya a ocurrir con el Pacific National Bank, la institución que debió servir de conexión financiera con Irán, trabajito que estaba haciendo Pedro Delgado hasta que lo descubrieron. Cuando venía pensaba qué nombre, si tuviera que ponerle un título a este programa, ¿qué título le pondría? Porque como ustedes saben, yo vengo de la prensa escrita y entonces cuando uno está escribiendo algo, siempre está pensando qué título le voy a poner. A veces se lo pone uno al principio, al final, a veces le llega a uno la inspiración a último momento, cuando ya está todo listo y a última hora se le ocurre a uno el título. Y entonces yo venía en el camino pensando, ¿y a este programa de hoy cómo le pondría de título? ¿Cómo lo llamaría? Si yo estuviese de nuevo en la prensa escrita y tuviese que ponerle un título, y se me ocurrió que tendría que ponerle La olla de los cangrejos. Bueno, la olla de los cangrejos, quizás porque en carnaval se come cangrejo, porque es un buen momento para hacerlo. Quizás porque nos están cocinando, porque la verdad es que nos están cocinando. Hoy día se escaparon, o ayer se escaparon, no tengo muy clara la información del diario El Universo, 18 reos de la cárcel La Roca. Le pusieron así La Roca por una película con Sean Connery de una cárcel de alta seguridad. Y entonces esta en realidad no era una cárcel de alta seguridad, era aunque así la presentó el municipio de Guayaquil, que fue el que la construyó, Jaime Nebot, era una cárcel de mediana seguridad. Para el Ecuador eso era muchísimo. Para lo que siempre habíamos tenido, eso era muchísimo. Yo estuve en La Roca cuando Rafael Correa se negaba a recibir la cárcel. Se negaba a recibirla porque su ministro Yal dijo que esa cárcel atentaba contra los derechos humanos. Entonces yo me fui a verla, porque mayor atentado para los derechos humanos que la penitenciaría del Litoral, que queda al lado, queda a 1 kilómetro de distancia de La Roca, no he visto nunca. Eso es un infierno. La penitenciaría del Litoral siempre fue un infierno para los detenidos que tienen que pasar algún momento de su vida allí, con razón o sin razón. Y me fui a ver La Roca. Me encontré con una maravilla. La verdad que me quedé sorprendido. Después, cuando Rafael Correa me quiso meter preso, yo decía, ojalá que me lleven a La Roca, porque allí no es la penitenciaría del Litoral. Unas celdas muy bien puestas, por supuesto con sus barrotes, pero con su cama, con su inodoro, con su lavamanos, con un comedor decente, la cocina con todos los implementos para atender a los presos, y con muy buenas medidas de seguridad decentes. Lo que ocurre es que ya le molestaba, si ustedes recuerdan al ministro de Yal, cuando dijo que le molestaba que no había ventanas para los presos. No podían ver el verdor, no podían ver los árboles, no podían ver las margaritas y las flores. No sé si le hicieron las ventanas, podrían habérselas hecho o no. Quizás podrían haberle dado un poquito más de aire, a lo mejor hubiera sido quizás más conveniente. El caso es que lo que hayan hecho, se fugaron 18 reos de la cárcel La Roca. La cárcel que se supone que es la de más alta seguridad en el Ecuador. Cuando Rafael Correa convocó al referéndum del 7 de mayo del 2011, lo hizo porque dijo, los jueces liberan a los presos, son todos unos corruptos, dejan salir a los presos, nosotros los cogemos, los mandamos a la cárcel y ellos los liberan. No vamos a permitirlo. Y para eso hicieron ese referéndum amañado, en el que dijeron que habían ganado con fraude y con trampa. Y ahora resulta que los que dejan salir a los presos son ellos.
pero no por la vía de que el juez les dice que salgan, sino por la vía de que ellos permiten en una cárcel de alta seguridad que se escapen. ¿Y quiénes son los que se escapan? Los miembros de los choneros. Ustedes recordarán a los choneros. Los recordarán sobre todo por su trayectoria, una banda criminal terrible, pero los recordarán también porque Correa les ofreció la amnistía. Les dijo que si ellos pedían perdón y no volvían a cometer crímenes, entonces los iba a perdonar. Y ahora se escapan. Nos están cocinando. Vivimos en un país terrible, en un país donde matan a la gente en la calle, donde el narcotráfico se ha apoderado del país, donde las bandas de delincuentes matan a la gente en la calle, y ahora ni siquiera las cárceles de seguridad sirven para controlar a los delincuentes. Y parece que los delincuentes además son candidatos. Nos están cocinando. Miño Arcos Edwin Rodrigo, así aparece en la ficha policial. Participaciones: asalto al rastrillo de la Policía Nacional el 12 de marzo de 1985. Miño Arcos Edwin Rodríguez, fecha de nacimiento 9 de mayo del 64. Asalto y robo al Banco del Pacífico, sucursal Naciones Unidas, el 20 de enero del 1986. Lugar de nacimiento: Quito. Atentado terrorista en las Torres de Inesel, sistema interconectado, el 16 de febrero del año 86. Ocupación estudiante. Asalto a un camión de Emprovida en el Condado, 8 de febrero del año 86. Toma de la radio Éxito para difundir proclamas, 19 de febrero del 86. Incursión en la fábrica Miltex, no nos dan la fecha. Asalto y robo a mano armada al Banco del Pichincha, agencia Sangolquí, 7 de marzo del 86. Ahí lo detuvieron. El 86 lo detuvieron y ya no pudo seguir haciendo de las suyas. Salió en libertad a los 2 años. A los 2 años salió en libertad. No se fugó de la cárcel La Roca, lo aflojaron, lo liberaron a Miño Arcos Edwin Rodrigo. Bueno, Miño Arcos Edwin Rodrigo hoy está de candidato a la Asamblea Nacional por las listas 35 del partido de gobierno. Nació el año 64 en Quito, soltero, estudiante en esa época. Asaltó un rastrillo de la Policía Nacional. Asaltó un banco. Hizo un atentado terrorista en las Torres de Inesel. Y ahora está Edwin Miño de candidato a la Asamblea Nacional. Nos están cocinando, somos la olla de los cangrejos, nos están cocinando, nos quieren comer, nos quieren madrugar. Pero el título, la olla de los cangrejos, no se lo he puesto por ese motivo. Se lo he puesto motivo porque ustedes no sé si conocen la historia. Dicen que los cangrejos chilenos son diferentes a los cangrejos ecuatorianos, que cuando cocinan a los cangrejos chilenos tienen que tapar la olla con una tapa, porque de lo contrario, un cangrejo ayuda al otro para juntos poder salir de la olla. Dicen que en cambio que a los cangrejos ecuatorianos no hay que ponerles tapa, porque cuando los están cocinando, el uno no lo deja salir al otro, para que se lo cocine, para que se siga fregando. Y me da la impresión de que algunos están haciendo eso. Pero ya les voy a hablar de eso más adelante, porque ahorita me están diciendo de que tenemos una interrupción. Parece que estamos obligados por el gobierno ecuatoriano. No entiendo muy bien el mensaje, a lo mejor estoy equivocado. Para dar paso a una cadena ordenada por el gobierno nacional. Patria, tierra sagrada. Yo no de hidalguía. Con este majadero, Emilio Palacio, lo tengo que hacer sacar porque con ese majadero no se podía continuar dialogando. Lo manejo un envenenado porque no puedo ocultar su odio por mí, que lo voté, me odia desde que era ministro de Economía. Lo voté por majadero de una cadena radial. Este tipo no puede ocultar su odio contra mí.
Ya no lean esta porquería de diario, no sirve para nada. Peor, ahí escribe Emilio Palacio, ese hombre escribe solo veneno, ¿no? Vamos a ver cuánto es Emilio Palacio, que es el que dirige toda esta campaña contra nosotros, que inclusive comparte el color de sangre con los tiburones, ¿no? Es decir, negra, ¿verdad? Pero tengo que confesar que personas como Emilio Palacio ni a bestias salvajes llegan, a lo sumo llegan a bichitos fastidiosos, ¿eh? A un escritor necio, a mi querido amigo Emilito Palacio, que no se pierde uno solo de estos informes, ¿eh? Porque yo nunca leo las porquerías que escriben. Me llevan ventaja Leoncito Rondó y Emilito Palacio, ¿eh? Porque ellos escuchan todo lo que digo y yo nunca leo las basuras que escriben. Mira, yo este señor Emilio Palacio conocí su existencia en el 2005, cuando como ministro de Economía sacó un editorial Bocazas, que yo tuve que decir al presidente Palacio, que es el hermano, no, presidente, no le respondo, solo en consideración que es su hermano. Este señor me tendrá que responder algún día. Está jugando con fuego. Que venga a decírmelo de hombre a hombre, pues parece si se atreve. Es un pobre cobarde. Algún día tendrá que responder por eso. Algún día me lo encontraré en la calle. Una producción del Departamento de Investigación de Radio Pública de Ecuador. La revolución ciudadana está en marcha. La patria ya es de todos. Bueno, estamos obligados a interrumpir la programación porque aunque estemos en Miami, de todas maneras las órdenes del presidente Rafael Correa hay que cumplirlas. De lo contrario, pues no sé si los choneros o el señor Edwin Millo, candidato a la Asamblea Nacional, vaya a retomar represalias contra nosotros. Pero antes de seguir hablando de la olla de los cangrejos, queremos hablar de otra olla, de Venezuela. Pasan cosas importantes allí. Estamos tratando de tomar contacto en Venezuela con alguien que tiene autoridad moral para hablar, Alberto Franceschi. Él nos está escuchando desde Valencia, Venezuela. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Emilio. Un gran abrazo para ti y para tu audiencia. Alberto Franceschi es uno de los dirigentes políticos de mayor trayectoria probablemente en estos momentos en Venezuela. Fue antichavista casi desde la primera hora, Alberto. Desde el primer segundo y 2 años antes que tratamos de estructurar una política y una candidatura al doctor Salas Romer para impedir que ganara electoralmente esta opción de Fidel Castro en Venezuela, que era el señor Chávez. Y te quedaste en un momento dado, como muchos venezolanos, con tu postura bastante solo, porque era la época del momento chavista de mayor fervor, y los que criticaban pues no eran muy bien vistos, no eran muy bien aplaudidos, pero poco a poco pues la oposición fue creciendo. Hoy en día las noticias de Venezuela no son muy buenas, Alberto. Te hemos llamado porque creemos que tú nos puedes dar una visión bastante amplia. A ver, son muchas cosas, no sé por dónde comenzar. Primero comencemos con la devaluación, la moneda. ¿Qué pasa? Una devaluación. El bolívar, el dólar pasó de 3 y pico a 6 y pico. ¿Qué ocurre? Bien, pasó de 4.30 a 6.30, pero ese es un valor absolutamente ficticio para el gobierno, que es el único que se rige para sus favorecidos y para sus subsidios masivos a distintos segmentos de la producción, sobre todo alimentaria, porque ha estructurado una red a lo largo de los últimos 6-8 años que le permite mantener, digamos, a unos buenos 5 o 6 millones de personas asistidos a través de estos mecanismos de subsidio alimentario. Pero hay otras becas, otras llamadas misiones, que consisten en amarrar la lealtad política de una clientela del partido de gobierno, pero que cada vez se va esfumando esas dádivas del gobierno que eran permitidas por los grandes precios petroleros, pero el despilfarro ha sido tal, y la regaladera, y sobre todo lo que nos cuesta Cuba, entre 6, 8, 10 mil millones de dólares anuales, sostener la vasta burocracia parásita de los vagos del Partido Comunista Cubano, y sobre todo su policía política y los servicios de inteligencia y contrainteligencia cubanos, que bueno, esa plata, la del petróleo, se ha ido esfumando y ha generado un gran hueco fiscal, porque bueno, necesitarían monetizar
más dólares para poder sostener ese cambio artificial. Entonces han resuelto devaluar, pero con la consecuencia inmediata que arruina los salarios, arruina las disponibilidades de los ahorristas, y nos vemos entonces confrontando una espiral inflacionaria gigantesca, puesto que el dólar libre, el dólar por supuesto que está hasta prohibido hablar de él, está en este momento en 24 bolívares, 24.000 bolívares, 24 bolívares nuevos por dólar, y ya está pues entonces una devaluación del 600% de hecho, respecto al dólar de hace apenas unos días. El gobierno insiste en una paridad absolutamente artificial, eliminó varias facilidades de accesos a unos dólares preferenciales llamados del CITME para importaciones de industria, etcétera, pero ha eliminado el CITME. Y ahora entonces solo queda recurrir al mercado negro a 24 bolívares o el mercado oficial de divisas, que como se sabe es para los favorecidos del régimen y para las empresas que aún no persigue, porque el grueso de las empresas con sus controles y toda clase de chantajes ha venido haciéndola sucumbir. El sector privado venezolano es apenas, me refiero a las medianas y grandes empresas, apenas la cuarta parte de hace 14 años. Ha aumentado sí una especie de capitalismo africano, mercantil, los cuentapropistas, buhoneros llamados acá, han crecido por miles y miles, extendiendo una red comercial bastante parasitaria que sencillamente encarece en sus distintos eslabones lo que son incluso artículos de consumo subsidiados, pero que entran en ese mercado informal, que terminan siendo pagados por la población por su escasez recurrente a los precios del mercado libre del dólar encarecido. La devaluación es una soberana calamidad para la mayoría nacional, y en medio de esa crisis estamos en este momento. Alberto, a ver, hay algo que no termino de entender, explícamelo bien. El precio del petróleo está muy alto, incluso en los meses anteriores subió bastante relativamente. La producción petrolera no está en su mejor momento en Venezuela, pero ustedes siguen siendo un gran país exportador de petróleo. Estados Unidos consume el 10% de su petróleo, viene de Venezuela. ¿Por qué hay que devaluar? ¿Por qué hay? Perdóname, Emilio, mira, pero perdóname, mi pregunta es, ¿por qué tienen que devaluar entonces? Bueno, porque el gobierno necesita más bolívares por sus dólares, ¿bien? Él monopoliza las divisas, efectivamente. Basándose en ese monopolio y una falta absoluta de control, porque no hay ningún contrapeso legislativo, ni judicial, ni contralor, una parte importante de esos ingresos se los come Cuba, la burocracia cubana, el ejército cubano, la policía política cubana, los parásitos estos agrupados en el ALBA, los chulos, entiende, del gobierno venezolano, la compra masiva de favores, la deuda argentina, una parte importante ha sido, digamos, sufragada, enjugada con recursos venezolanos. El grueso de las exportaciones de Brasil a Venezuela, digamos, están siendo, agregando empleo en Brasil y desempleo en Venezuela. Es decir, y Colombia, que era uno de los países más firmemente aliados nuestros en materia política de los tiempos de Uribe, ahora es un gobierno alcahuete de Chávez, porque han pactado que la FARC, que controla nuestros estados de frontera, esté por la libre en esos estados. Ahora, tu pregunta específica sobre el valor del dólar real, bueno, el valor de mercado del dólar debería oscilar, si no hubiese este brote especulativo, en torno a los 16, 18 bolívares por dólar, pero el gobierno tiene ese dólar artificialmente bajo, y eso ha llevado a consumir esos dólares mucho más rápido, y se ha venido manteniendo gracias a un gigantesco empréstito chino del orden de los 36.000 millones de dólares y de endeudamiento de la propia petrolera fiscal, de la propia petrolera estatal, que ya llega a los 50.000 millones de dólares de deuda. Ese servicio a la deuda y esa creciente necesidades para el despilfarro y para la regaladera del señor Chávez y su tribu ha determinado entonces que se hizo escaso
con esa tasa cambiaria, y entonces devaluaron para el gobierno tener mayor disponibilidad en la monetización de esos dólares petroleros, que por otra parte tienes que ver que en la ruina de la industria petrolera le estallaron la refinería, contamina con los derrames todos los ríos y el lago, toda clase de accidentes, incendios, muertes de un significativo número de trabajadores, mutilados, etcétera. Todo por haber reventado toda la competencia y toda la capa empresarial y gerencial que había en esa PDVSA, al punto que estamos importando gasolina. De los 600.000 barriles diarios que se consumen de combustible en Venezuela, por lo menos se dice que 250.000 es comprado a su vez por Venezuela para mantener esta ficción de que PDVSA es una empresa mejor gerenciada después que la tomaron y la hicieron un bastión de todo el parasitismo del Estado y del gobierno. PDVSA se ocupa de construir casas, regalar real, centro de diversión, centro de equipos de Fórmula 1, es la última estupidez mayor de un régimen empeñado en posar de prosperidad y de aumento del prestigio del país, que hasta financiamos unas carísimas carreras de Fórmula 1 con un muchacho bastante chocón, que hay que reponerle los carros cada 2 o 3 meses. De manera que aquí los disparates de este chavismo, de esta casta lumpen gobernante, no ha hallado qué hacer con esa riqueza. Parece como una persona que enloquece con un gran premio en la lotería. Lo han despilfarrado ese premio. Venezuela hoy importa combustible, la empresa petrolera está endeudada hasta los tuétanos, y el propio gobierno ha fabricado una especie de economía vudú de 3 o 4 niveles distintos. Un taxista gana 30.000 bolívares nuevos, un trabajador industrial gana 4.000, un taxista vive 6 veces mejor que un obrero que tiene que trabajar 8 horas en condiciones, digamos, sacrificadas. Los becarios del gobierno suman 3-4 millones, se les da 2 y 3.000 bolívares, la 10ª parte de lo que significaría un salario decente como es el que ganan los taxistas, que por supuesto trabajan a la moneda real, al cambio real, a la economía real, que en realidad requeriría por lo menos el 600, 800 dólares de salario, que el gobierno para ufanarse dice que los tienen los trabajadores, pero es al cambio real, al cambio oficial de 4 dólares, de 4 bolívares por dólar, 4.30 por dólar, y ahora a 6.30, pero en realidad la economía real de Venezuela está totalmente dolarizada y los precios son demencialmente altos, incluyendo para los trabajadores y las familias becadas por el gobierno. Solo que ahora el gobierno desde hace algunos años alivia las cargas de la familia con una cantidad impresionante de alimentos subsidiados, importados masivamente con este dólar petrolero, pero que tiene la dificultad adicional que ha ido quebrando toda la agroindustria, toda la empresa agrícola, todas las siembras de los sembradores del campo. El campo venezolano está en una ruina completa, producto primero de las indiscriminadas ocupaciones de tierra y las estatizaciones de empresas de producción agrícola, y sobre todo las de intermediación de créditos y de insumos, que fueron también estatizadas y ahora son un elefante blanco, un monumento a la ineficiencia burocrática. Alberto. Es una torta por todos los lados. El tipo se está muriendo, el autor de todo este desastre se está muriendo en Cuba, y no han tenido mejor idea los gobernantes de pacotilla, que dejó establecidos acá como sucesores, como testamentados para seguir dirigiendo su revolución de pacotilla. No han tenido otra opción sino ir todas las semanas a Cuba a buscar la dirección de Raúl y de Fidel, o de algunos ministros policías del gobierno Castro, que le aconsejan una y otra vez apretar las tuercas de la represión y seguir entonces despilfarrando en la exportación en los envíos de dólares masivamente a Cuba para sostener esa fructífera alianza. Alberto, pero explícame una cosa. Cuando los gobiernos de derecha de la larga noche neoliberal, como la llama Correa, devaluaban la moneda,
los estudiantes y los trabajadores salían a las calles y protestaban porque la devaluación es el impuesto más terrible que se le puede poner a un obrero que gana un salario. Es el impuesto más terrible que se le puede poner a una persona que tiene un ingreso fijo. El que gana con una devaluación, bien lo sabemos, es el gran exportador, el gran empresario que recibe dólares. Pero le hace mucho daño al asalariado. ¿Por qué no sale la gente a protestar en Venezuela? Porque se le ha ocurrido hacer esto un día antes del carnaval, que es un feriado de 3-4 días acá. El país real se despertará después de su rochela de carnavales recién a finales de la semana que estamos empezando. Y se verán las duras realidades. Pero no te olvides que ya venía un aumento vertiginoso por la expectativa de devaluación. Y ahora sumarán a los aumentos vertiginosos por expectativa de inflación, de devaluación. Ahora agrégale que una vez devaluado tendrán la excusa de oro. Entonces, el problema no es solo especulativo, el problema es que los valores de reposición son cada vez más difíciles de imaginar. Por eso hay una especie de acelerada inflación, pensando en cómo vas a tener que comprar el valor de reposición de los productos, sobre todo nosotros dependemos del 90% de todos los repuestos importados, dependemos del 85% de lo que comemos de importaciones igualmente. Todo el parque agroindustrial está condenado digamos, a postrarse al gobierno para mendigar las divisas, por no hablarte de sectores mucho más sofisticados como el farmacéutico, equipos médicos, etcétera, que sencillamente, todos colapsan, alternativamente según el segmento, por la escasez de divisas de Cadivi. Está naufragando no la moneda solamente en este momento, está naufragando toda la economía disparatada de estos loqueros que han imaginado que el país se podía manejar como una hacienda. Tú recuerdas que el sueño de Chávez era establecer el trueque en Venezuela, que no funciona, desde la ruta de las especies, o cuando el imperio de Darío, el persa, hizo circular monedas acuñadas, pero estos disparates felizmente no cuajan, porque este país sigue siendo capitalista hasta los tuétanos, pero con esa asesoría experta cubana en generar dependencia al fisco, dependencia al gobierno, dependencia al racionamiento, dependencia a existir o no de acuerdo a la orden del burócrata de turno, han venido creando este híbrido, digamos, monstruoso, que es la economía venezolana, que además tiene la expectativa inmediata en la próxima semana de si todo este mecanismo estalla con la muerte del presidente Chávez, que dicen demasiadas fuentes que se espera en cuestión de muy pocos meses, si no semanas. Y este es un gobierno absolutamente ilegítimo, con un permiso que le dio la Corte Suprema para que siguiera todo el tren gubernamental anterior y que se ha mantenido como si fuese un gobierno legítimo. Alberto, es una evidencia que, digamos, sencillamente es espurio, porque hay una falta absoluta del presidente Chávez y todas las decisiones de todo el aparataje político están dependiendo siempre de un viaje a Cuba y de una supuesta conversación con un enfermo que en su fase terminal sencillamente no da señales. Alberto. No haber escrito una sola línea ni de hablar una sola frase, y menos aún de proyectar imágenes, porque al parecer está en una situación de impresentable. Alberto, entonces, todo Alberto, se está viendo para una perspectiva de estallido político-social y por supuesto el sustrato económico de esta crisis. Son 14 años de disparates que se concentran en la cuestión de haber pulverizado el valor de la moneda y habernos hecho a todos, a pesar de ser un país petrolero y muy rico, un país de pedigüeños, un país sencillamente hipotecado. Alberto, perdóname que te interrumpa, Alberto, pero es que necesito preguntarte algo porque no lo estoy entendiendo. Esto es una medida muy dura por todo lo que estoy escuchando. A veces las medidas duras son necesarias y de allí la necesidad de que los gobiernos estén legitimados para poder tomar las medidas duras que hagan falta.
¿Quién es el presidente en Venezuela en este momento? No termino de entenderlo, porque entiendo que es Chávez, pero tú me dices que se está muriendo. ¿Quién ordenó la devaluación? ¿Quién la firmó? ¿Quién es el que somete al país a semejante castigo y si tiene la legitimidad para hacerlo? Bueno, el señor Maduro, que era el vicepresidente del gobierno anterior de Chávez, que no es un vicepresidente legítimo porque no ha sido nombrado por un presidente que se posesionara el 10 de enero pasado. Chávez debía posesionarse el 10 de enero, no estaba aquí, tenía un mes en silencio, ¿entiende? En Cuba, operado y con una infección pulmonar masiva, según dijo el propio gobierno. Ya van 2 meses y varios días, sin una sola palabra. Ellos dicen que se comunican con él. Ellos dicen que Chávez le firmó el saludo a la reunión donde los alcahuetes de América Latina eligieron al sanguinario tirano cubano Raúl Castro como presidente. Ellos dicen que Chávez está al tanto de la devaluación, pero son medidas de un equipo que es el mismo del año pasado, que se permite hasta tomar medidas de este calibre, supuestamente con el aval de un enfermo que se dice ni habla, ni respira bien, ni menos aún razona, porque está bajo tratamientos de narcóticos muy fuertes, de ¿cómo se llama esto?, de heroína y qué sé yo, morfina y todo lo que signifique, digamos, calmantes de gran poder para aliviarle una tremendos dolores de la enfermedad terminal del cáncer masivo que lo invade. Entonces, yo no sé de dónde sacan fortaleza hipotética estos tipos. Yo me imagino que, entre otras cosas, de la calamitosa oposición que tenemos, que han sido alcahuete todos estos años de este gobierno, a cambio de algunas migajas que el gobierno ha cometido la torpeza de también quitárselas, porque tenían algunas gobernaciones y algunos privilegios y sencillamente los han barrido por el sistema fraudulento de elecciones de todos los cargos de las 7 u 8 gobernaciones, y le quedaron una y media, porque esos son medio chavistas los de la otra, digamos, gobernación que se habría ganado, y bueno, y el chavismo se prepara en una especie de codicia sin fin para las elecciones municipales que se supone se harían en mayo, donde los rasparía completamente del panorama de los municipios y de los estados, además de seguramente elegir a Maduro como presidente por un Consejo Nacional Electoral de totalidad chavista, porque hasta un alcahuete de la oposición que está allí ha avalado todos los sistemas fraudulentos del CNE para siempre favorecer al partido de gobierno. Estamos en una situación calamitosa, Emilio. Este país está en manos de una banda, con una fuerza armada donde en su cúpula hay hasta mafias de narcotraficantes, según denuncias que han hecho públicas otros militares, en particular un juez de la Corte Marcial y de la Sala Constitucional que se fue a Estados Unidos, el general Aponte, que cantó hasta la Ave María por allá a los servicios secretos americanos a cambio de su libertad, a cambio de su protección. De manera que este país se hunde frente a nuestros ojos y solo queda esperar que con la muerte del señor Chávez, que es algo que sencillamente es fatalmente una posibilidad real ahora, el país entre quizás mucho antes de lo que muchos imaginan en un vacío de poder. Vamos a una poderosa crisis política, Emilio. Aquí viene no solo una protesta por una moneda devaluada y una carestía abrupta de todo el nivel de vida, digamos, que se hará invivible para los pobres del país, sino que la propia clase política se ha hecho inviable por, digamos, este manejo absurdo, ruin, un manejo de pequeño protectorado cubano, como si esta república no tuviera recursos, inteligencia y factores gerenciales para darle un vuelco de 180 grados a esta situación. Estamos llegando al llegadero, estamos en el degredo de haber perdido la independencia, porque ahora el gobierno venezolano lo manejan los hermanos Castro, una economía que hace agua por todos lados, una economía petrolera que ha hecho de PDVSA
una compañía ruinosa y destartalada, y un país rico convertido en uno de los países más endeudados del mundo, con la mayor inflación del mundo y con una clase política depredadora como no tienes idea. Esta gente ha hecho millonarios en dólares a varios de sus magnates, a varios de sus plutócratas, y a miles y miles de sus connotados dirigentes son hoy gente con fortunas fugadas en masivas en dólares, en banca suiza, en banca islámica, en banca china. Es decir, este país se lo llevó el diablo hace rato y apenas nos estamos dando cuenta como mayoría nacional, pero solo que la oposición ha tenido ridículos representantes pretendiendo ser los jefes de un país insurrecto cuando apenas son compinches, alcahuetas del gobierno, y eso se va a terminar cuando sencillamente le llegue la hora a un régimen que ya está en las últimas y una oposición que debe renovar totalmente su liderazgo y su programa y su estrategia para hacer frente a la ruinosa situación del país. Le agradecemos mucho a Alberto Franceschi, dirigente político de la oposición, que nos ha descrito la situación en Venezuela. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Sí, viendo la situación en Venezuela, que nos las describe Alberto Franceschi, han devaluado la moneda de 4 y pico a 6 y pico bolívares por dólar. En la calle está en cifras muchísimo más altas. Los precios se han disparado, la inflación es muy alta y escasez de muchos comestibles, alimentos, productos básicos. La ciudadanía está desconcertada porque no se sabe quién dio la orden de la devaluación. Se supone que hay un presidente, pero el presidente no aparece, no se lo ve, no existe. Hay una firma, presentan un papel con una firma en la que habría dado las atribuciones para que el ministro actúe de esa manera, pero no es lo mismo que escucharlo al primer mandatario diciendo yo asumo la responsabilidad por esta medida. Y viendo ese panorama tan terrible, podríamos creer que el Ecuador, nos estamos cocinando, la olla de los cangrejos nos están cocinando, pero no es tan grave la situación. Sin embargo, Walter Spurrier acaba de dar unas cifras que me dejan frío. La Reserva Monetaria Internacional, la cantidad de dólares que tiene el país a disposición: septiembre 4,9 mil millones de dólares, octubre 4 mil millones de dólares, noviembre 3,4 mil millones de dólares, diciembre 2,5 mil millones de dólares. En 90 días un lagarto se tragó 2.400 millones de dólares de la Reserva Monetaria. De 4.009 mil millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares en septiembre, caímos en diciembre a la mitad, 2,5 mil millones de dólares. Ningún funcionario del gobierno se ha atrevido a desmentir esta información. Parece que en enero la situación algo mejoró. Dice Cordes que habría subido de nuevo la reserva monetaria a 3,7 mil millones de dólares. Es decir, que consiguieron que el lagarto vomite la mitad de lo que se había tragado. Ustedes me dirán, bueno, no importa porque en Ecuador no pueden devaluar ya que tenemos dólar. No, están equivocados. En Ecuador se puede devaluar, solo que la devaluación tiene otro nombre. Se llama desdolarización, salir de la dolarización. Venezuela está mostrándonos un camino terrible. Venezuela nos está mostrando cómo nos quieren cocinar, cómo somos unos cangrejos a los que nos quieren cocinar. Y estamos a punto de que se produzca el hervor y a punto de que se produzca el desastre. Y sin embargo, y esto es la parte que yo no entiendo, bueno, se supone que si nos quieren cocinar, hagamos algo para salirnos de la olla. Pero lo que ocurre no va por ahí. Leo el día de hoy, el diario Hoy. Primero aclaremos, el diario Hoy es un diario que se las ha jugado con esta dictadura. Sus directivos han enfrentado situaciones muy peligrosas. Los amenazaron, los han acorralado, han estado en peligro, como todos los periodistas valientes que existen en el Ecuador. Pero leo ayer a Felipe Burbano de Lara, lo entrevistan en el diario La Hora. Y Felipe Burbano de Lara, un hombre inteligente, un hombre talentoso, dice:
las elecciones son un ritual para consagrar a Correa. Las elecciones son un ritual para consagrar a Correa. Es decir, para él ya ganó Correa. Para él ya ganó las elecciones Correa. Leo el diario Hoy, el día de hoy. Lasso, se refiere a Guillermo Lasso, candidato de la oposición, el candidato acechado por el recuerdo de la crisis financiera. Eso es lo que tienen que decir de uno de los dos principales candidatos de la oposición. No sus propuestas, no la lucha que está dando por volver a la democracia, sino que es el candidato acechado por el recuerdo de la crisis financiera. Imagínense ustedes si el diario Hoy hubiera sacado Rafael Correa, el candidato acechado por el recuerdo del 30 de septiembre. Ya tendríamos una cadena nacional de Correa contra el diario Hoy. Ya tendríamos un juicio de Rafael Correa, Gutenberg Vera, Alexis Mera contra el gringo Mantilla por este titular. Están induciendo a la población a votar de cierta manera, están envenenando la mente de los ciudadanos, están el gringo Mantilla coautor, coadyuvante de una mentira, etcétera, etcétera. Es decir, estamos tratando de salir de la olla, estamos tratando de derrotar a un dictador. Y lo que leo, y es solamente una pequeña muestra, está de moda, la moda ahora en el Ecuador es atacar a la oposición, hablar mal de los candidatos de la oposición. Hay como un derrotismo en el Ecuador. Decidí preguntarle su opinión a la gente que no está en Ecuador, a la gente que está haciendo o que está en Ecuador pero que no está en los medios de comunicación, que se puede defender hasta cierto punto gracias al anonimato, a los ciudadanos comunes y corrientes, para ver qué opinan. Es decir, ¿por qué este derrotismo en nuestro país? Basoledispa, ustedes la conocen, es una tuitera que ya la tuvimos en nuestro programa, que ha opinado al respecto, y le quiero preguntar a ella. Hola Basoledispa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Emilio? ¿Cómo está? Bien, gracias, que ya te llamé una vez anterior y ahora quiero llamarte de nuevo para que me expliques qué es lo que está pasando. ¿Por qué este derrotismo? Es decir, estamos haciendo campaña, los medios de comunicación en Ecuador, hasta donde yo estoy entendiendo, para convencer a la gente de que ya no hay que hacer nada, de que ya nos cocinaron y de que ya es hora de que nos coman y punto. La verdad es que estoy un poco sorprendida y pasmada también, igual que usted. No sé si esto se deba la actitud de algunos artículos que usted nombró ahora a miedo, que no creo, o no sé cuál sea la otra razón, pero en todo caso creo que en la última encuesta de ARCOP pudimos ver que el número de indecisos de Ecuador es sumamente alto, es un 28%. Y según la encuesta, quien capitaliza los indecisos es Lasso, que gana intención de voto. ¿Cómo es posible que ya nos están condenando a la muerte el domingo, diciendo que Correa ya va a salir reelegido? Ellos son adivinos. ¿Cómo es posible que la gente que está diciendo que Correa ya va a ganar y en primera vuelta? O sea, ¿cómo saben ellos que ese 28% de indecisos va a votar a favor de Correa? Me parece que están violando el código de la democracia, Betty, porque dice el código de la democracia de que tú no puedes inducir el voto, pero están violando el código de la democracia a favor de Correa. La verdad es que no sé con qué intención, otra vez repito, no sé si será por miedo, porque así el titular que usted acaba de leer de Lasso, acechado por su pasado del bancario, entonces también deberían sacar otro artículo que diga Correa acechado por el pasado del 30 de septiembre, por el recuerdo de lo que fue el 30 de septiembre. Me gustaría ver un artículo en el diario Hoy con ese mismo titular, pero en el caso de Correa. Entonces allí no habría ninguna sospecha de que están induciendo voto, ni que es miedo, sino que están actuando igual para cualquier candidato. Le agradecemos a Basoledispa por su opinión. ¿Hay miedo en el Ecuador? ¿Es por eso? Don Emilio, perdón que lo interrumpa. Antes de irme, solo quisiera decirle algo a su audiencia. No podemos sentirnos derrotados, aun cuando gente que nosotros leemos todos los días, es gente a quien respetamos, gente que tiene mucha credibilidad, no podemos sentirnos derrotados, porque la lucha es el domingo. Antes, no. Entonces, si no, ¿para qué tenemos elecciones? ¿Para qué vamos a ir a votar?
¿Para qué me registré para ir a votar el domingo? Hay que defender el voto. El domingo va a haber una gran sorpresa de ese alto porcentaje de indecisos. Ahorita lo importante es defender ese resultado, defender el voto y tomar las medidas necesarias. Gracias, Emilio. Muchas gracias a Basoledispa, una valiente tuitera que está diciendo las cosas como son. Hay motivos para tener miedo, sin duda que existen, tengo acá una noticia, por ejemplo, Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es un hacker, pero de nivel internacional. Fue condenado en Estados Unidos, luego lo exoneraron, lo obtuvo de alguna manera que se olviden de lo que había hecho, y ahora está en el Ecuador. Un hacker de altísimo nivel, pero llega al Ecuador llevado por el gobierno, según sus propios mensajes de Twitter. El último que mandó, se los leo primero en mi mal inglés. Wow. The Ecuadorian government has 3 bodyguards for this trip for me. Does that mean this country is dangerous? Wow, dice Kevin Mitnick. El gobierno del Ecuador tiene 3 guardaespaldas para mí en este viaje. Significa que este país es peligroso, sin duda que es peligroso. Se acaban de escapar 18 delincuentes de la peor calaña de la cárcel de máxima seguridad que existe en el Ecuador. La pregunta es qué hace un hacker como Kevin Mitnick en Ecuador, custodiado por 3 guardaespaldas del gobierno ecuatoriano. Vamos a entrevistar a otro, vamos a pedirle su opinión a otro tuitero, Polo Cedeño, que también estuvo con nosotros una ocasión anterior. Y le quiero preguntar a Polo esto, ¿por qué esta olla de cangrejos donde Lazo y Lucio son los 2 cangrejos que están más arriba, queriendo salir de la olla, y lo que están diciendo es, no, ya ganó Correa, pero se lo están diciendo la prensa perseguida por Correa? Hola. Polo, ¿cómo estás? Estábamos... Bien, gracias. Queríamos preguntarte, Polo, tú que estás fuera del país, ¿cómo ves este pesimismo dentro del Ecuador, este derrotismo de algunos comentaristas de los medios de comunicación que están dándole la razón al gobierno, que no están contando todo lo que está pasando dentro del país? ¿Por qué cunde el derrotismo en nuestra patria? Bueno, yo creo que está haciendo ya efecto eso de repetir una mentira 1000 veces para que la gente se crea que es verdad. Y hay algunos que ya se la están creyendo. Y este gobierno definitivamente sabe muy bien el arte de mentir. Precisamente esta mañana veía una noticia en Ecuador en Vivo en la cual entrevistaron a Pulso Limpio, creo que se llama el programa, lo entrevistaban a Rafael Correa. Y realmente me asombró muchísimo en el momento en el cual él ya, después de haber festejado a Pedro Delgado, reconoce y dice que Pedro Delgado es corrupto. Pero la cosa no termina ahí. Cuando el entrevistador le preguntan, bueno, ¿y por qué no lo metieron preso a Delgado en el momento que hizo las declaraciones? Él, con su cara muy limpia, dice, bueno, porque el delito que él había cometido ya estaba prescrito, refiriéndose a la falsificación del título, cuando él había presentado ese título para obtener la posición en el Banco Central, o sea, y la denuncia es reciente. Es como que si yo tenga unos cheques robados que hayan sido reportados hace 20 años y venga yo en estos días, lo utilice y haga una falsificación, haga un fraude, y después que me digan que no me pueden meter preso porque eso de ahí, que se llama, fue robado hace 20 años. O sea, realmente salen con algo infantil, ¿ya? Y este gobierno es especialista en mentir. Tenemos la reciente mentira de Raúl Patiño, que vino acá. Ricardo Patiño. Raúl es el hermano. Raúl es el hermano que también es del gobierno, y es el hermano mayor. Ricardo es el hermano menor. Perdón, sí. Ricardo Patiño, que viene y dice que él iba a recibir las llaves de la ciudad de Newark cuando era totalmente falso. Entonces, vuelvo y repito, no debemos de dejar que esas mentiras se hagan realidades.
tenemos que seguir lo que manifestó Aceledispa, de que nosotros tenemos que luchar. Los honestos vamos a decidir con el voto y tenemos que ir a votar a conciencia este domingo. Rafael Correa no es el camino. Le agradecemos a Polo Cedeño por su opinión. Estamos tratando de reflexionar, sí, es verdad, hay miedo, el miedo lo entendemos, pero las noticias de los últimos días, ¿cuáles son? Por favor, que candidato a la Asamblea Nacional por Alianza País es Edwin Miño, un señor que asaltó el rastrillo de la Policía Nacional, que se robó el Banco del Pacífico, que puso alguna bomba porque dice atentado terrorista en las torres de Inesel, que asaltó un camión de Emprovid, que se tomó una radio, que incursionó en una fábrica, que robó el Banco del Pichincha. Robó, al menos Rafael Correa demandó al Banco del Pichincha y le sacó $600,000. Bueno, su compañero de partido, Edwin Miño, antes lo había asaltado. Primero lo asaltan y luego lo demandan al mismo banco. Esas son las noticias que nos llegan. Entonces, ¿de dónde sacan la conclusión de que Rafael Correa ya está reelegido? Las noticias que nos llegan es que se escaparon 18 reos de la cárcel La Roca. Es cierto que estas cosas, a lo mejor de Miño y de la devaluación en la Trinitaria de Guayaquil, en el Guasmo de Guayaquil, en el Comité del Pueblo de Quito, quizás no se comenta, pero en la Trinitaria sí se debe estar comentando que los choneros se escaparon de la cárcel de La Roca. Allí sí se debe estar comentando una cárcel de máxima seguridad, bueno, de mediana seguridad. Allí sí se sabe que Rafael Correa prometió que ya los jueces no iban a liberar a los presos, pero ahora resulta que no los liberan los presos, que los presos se salen porque solitos, se escapan, se salen y no de la penitenciaría del litoral. Esas son las noticias que nos llegan. Bueno, quizás en el Guasmo no leen efectivamente la noticia, en el Comité del Pueblo de Quito no leen la noticia de que la Reserva Monetaria cayó de casi 5.000 millones de dólares a la mitad, 2.500 millones de dólares en 3 meses. Esas son las noticias que nos llegan. ¿Cómo puede entonces asegurar ahora estas personas? Y las noticias de las encuestas, ARCOM, que dice que Correa está cayendo, que otros candidatos de la oposición se están fortaleciendo. ¿De dónde entonces este derrotismo? Se lo vamos a preguntar a otra tuitera que también ha estado en nuestro programa, para ver si ella nos da una explicación. Creo que está la llamada ya. Aló. María Fernanda, ¿cómo estás? Emilio Palacio te saluda desde el programa. ¿Cómo estás? Un gusto, Emilio. Quizás nos estabas escuchando, María Fernanda, nos preguntábamos qué pasa en el Ecuador, que los más perseguidos por Correa, la prensa, los analistas como Felipe Burbano de Lara, insultados por el presidente, ahora lo dan como un ganador. Bueno, Emilio, yo creo que más que nada ha surtido efecto, ¿no? Tantos años de maltrato, acoso, demandas, persecuciones, ha surtido efecto en la prensa ecuatoriana. El miedo se lo siente, el pesimismo desolador. Realmente es triste ver en lo que ha quedado. La prensa de Ecuador ha quedado en huesos. No puede hacer oposición, tiene que cuidarse hasta el punto y la coma. Entonces es el efecto que estamos viendo, que es lo que quería conseguir Correa, a los medios que no les pudo meter la mano, que no pudo confiscar, que no pudo apropiarse. De alguna manera sigue controlándolos. Entonces ese es el efecto ya a favor de él, y por eso vemos el tipo de periodismo que se realiza en vísperas de una elección. Eso coincido contigo, te estaba escuchando, es al Código de la Democracia, y es muy triste que no lo podamos ver como periodistas. Estamos favoreciendo al gobierno. Dice Felipe Burbano, repito, un hombre inteligente, un hombre que ha defendido la democracia. No objetamos en absoluto su capacidad y su trayectoria. Dice,
Esto es una campaña sin competencia política, sin lucha política. Es decir, Lasso, Gutiérrez, pues habrán estado en su casa viendo televisión, descansando muy tranquilamente. No han estado luchando, no han estado haciendo competencia política. ¿Tú la ves así, María Fernanda? Bueno, yo no lo puedo ver así porque vienen trabajando desde mucho tiempo atrás. Obviamente era muy arriesgado declararse que como contendor de Correa tiempo atrás, todos tuvieron que esperar su tiempo prudencial, pero todos vienen trabajando mucho tiempo atrás. Sabemos que el Lucio viene trabajando prácticamente desde que fue elegido Rafael Correa, y Lasso, según las propias entrevistas que él ha concedido, viene trabajando hace aproximadamente 3 años en esto. O sea, que no, lo que queramos ver es muy diferente a que no haya existido una oposición. Lo que el gobierno quiere decir es que no existe nadie que se le compare a que le vaya a ganar. Esa es su propia mentira, su propia campaña. Pero eso es lo que debemos entender, es su campaña. Yo me admiro mucho que un diario como el Hoy que mencionaste, yo trabajé para el diario Hoy, y cuando ingresé allí era para mí el paradigma de la lucha contra el gobierno y la corrupción. Entré después de aquel espectacular debate contra el Bucaramato, contra el Arconato. Hoy jamás dejó la lucha contra lo que fue el caso de los hermanos Correa, de los hermanos Restrepo, ¿ya? Y entonces yo me formé en esa lucha. Entonces, para mí hoy es muy difícil y es muy triste ver que están favoreciendo ya a la campaña presidencial y no están reconociendo que hay una verdadera lucha. Le agradecemos a María Fernanda por su comentario sobre el derrotismo en el Ecuador. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Por prepotente, por abusivo y por tu primo, por corrupto, por caretuco. Vete y no vuelvas más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Porque respetas nuestros derechos y por mentirnos. Por meter manos a la justicia, pronto la pagarás. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Con la violencia y el desempleo nunca pudiste. Al Ecuador tú no dividiste. Vete y no vuelvas más. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que ya te vas. Nos están cocinando, nos quieren cocinar, nos tratan como si fuésemos una olla de cangrejos. La pregunta es, ¿nos unimos para salir de la olla? ¿Nos unimos para acabar con esta opresión? Nos están cocinando porque nos están entregando a la delincuencia. Liberan a los delincuentes de las cárceles, salen por su propia voluntad o salen porque se los permiten, pero en una cárcel de alta seguridad se salen. Y están de candidatos en la lista 35, después de asaltar el Banco del Pichincha, al que luego lo demandaron para sacarle plata, después de asaltar el Banco del Pacífico, después de poner bombas terroristas, ahora son candidatos. Ese es el país que nos quieren dar. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos ayudamos? ¿Nos fortalecemos? Cuando nuestro hijo va a jugar fútbol con un equipo contrario que a lo mejor es más poderoso, que a lo mejor tiene mayor capacidad que el nuestro, ¿qué hacemos? Le decimos, esto ya es inevitable, la derrota, mira, ándate preparando, porque la verdad es que el otro ya ganó. O le decimos, anda y pelea, anda y sácate el aire para conseguir lo que es tuyo, para defender lo que es tuyo. El domingo es la pelea. Las encuestas pueden decir lo que quieran. Cada uno las interpretará a su modo. Yo tengo mis encuestas y creo en las que me han entregado a mí. Pero si tú no crees en ninguna encuesta, lo que tú tienes que hacer es el domingo ir y pelear por tu país. Tu pelea es tu voto. Tu pelea es el teléfono para que llames a tu amigo, a tu familia y le digas, vamos a votar. Y no le creas a los derrotistas.
Y aunque les creas a los derrotistas, pon el ánimo de tu parte, porque lo que está en juego es el futuro del Ecuador. Acá no queremos ser la Gugayala de predecir quién va a ganar. Yo no te voy a decir, mira, Lasso va a ganar con el 37, 40, 28%.